Muy buenas a todos y bienvenidos a este congreso en el que vamos a hablar de cuáles son las debilidades de los gobernantes del mundo y por extensión cuáles son nuestras fortalezas, porque ambos asuntos son correlativos. Supongo que la mayoría ya estáis al tanto de que el mundo en el que vivimos está estructurado de una forma piramidal, en la cual nosotros formamos parte de la capa más baja de la sociedad, en la cual simplemente hemos nacido en familias normales y corrientes y no tenemos acceso a los puestos de control desde los cuales se lleva manejando a la humanidad desde sucesivas capas de gobierno o estados profundos, como se les llama también de forma más o menos reciente, que se refieren a los verdaderos controladores gobernadores del mundo. O sea, vivimos en una estructura jerárquica de carácter piramidal, en la cual los que están arriba de esa pirámide son muy pocos y cobardes. Pero desde luego no son personas fácilmente accesibles y nosotros simplemente los conocemos por las inferencias que podemos ver a partir de sus representantes. O sea, vivimos en un sistema de representación en la cual nosotros nos desenvolvemos o interactuamos con aquellos que representan al poder, con los intermediarios. Los intermediarios vendrían a ser todos los políticos, altos funcionarios, todos los personajes públicos que si vamos escalando cada vez más arriba, nos vamos perdiendo. Podemos conocer un Bill Gates o un George Soros, o podemos ir a los líderes del Foro de Davos, al Club Bilderberg, y ahí es donde empezamos a entrar en la cúspide de lo abiertamente conocido. O sea, encontramos los puestos más altos de los representantes explícitos y manifiestos. Sin embargo, sabemos, o por lo menos intuimos, basándonos en multitud de evidencias, que existen otros grupos de poder opacos que están por encima y que son los que transmiten su toma de decisiones a estos pseudo gobernantes, que finalmente son aquellos con los que nos encaramos y encontramos en nuestra realidad más cotidiana. Sabemos que a medida que vamos escalando en la jerarquía, vamos perdiendo la pista y ya solo podemos basarnos en sospechas más o menos fundadas, basadas en las filtraciones, basadas en el rastro del dinero o basadas simplemente en razonamientos indirectos o pruebas circunstanciales. Intuimos que detrás de toda esa estructura pues está la masonería y otras sociedades secretas, la orden jesuita, la nobleza negra, algunas familias importantes estilo Rothschild, Rockefeller y otras que seguramente son mucho más poderosas y mucho más desconocidas. Vemos también la mano del sionismo internacional y seguramente otras sociedades cuyos nombres desconocemos. En todo caso, por sus efectos colaterales, por sus herramientas, por todos los argumentos indirectos que podemos columbrar, nos damos cuenta de que están gobernando el mundo desde hace milenios y que se van trasladando o traspasando el poder de una manera generacional. O sea que los que nacen en el seno de esas familias o de esos grupos de poder son educados aparte, no son ciudadanos comunes como nosotros, acceden a otro tipo de educación y por lo tanto ya desde el primer momento tienen una serie de recursos a su alcance para luego pasar a ser los gobernadores de facto de este mundo. Seguramente tienen acceso a tecnología de carácter secreto, a una ciencia más avanzada, a conocimientos esotéricos y de alta metafísica mucho más avanzada de la que nos llega aquí, e incluso a textos antiguos que otrora pues fueron o silenciados o vilipendiados o falsamente eliminados. Se dice que la biblioteca de Alejandría pues se quemó en su tiempo y que prácticamente todo el legado cultural ancestral se perdió con ello y de ello apenas pues quedan pues cuatro remanentes, cuatro manuscritos, cuatro pergaminos, cuatro tablillas de mierda, pero que con eso prácticamente no se puede hacer nada. Y lo mismo, tenemos una biblioteca secreta en el Vaticano a la cual pues no puedes acceder si no es con unos permisos especiales o si no formas parte de lo que es su tribu ideológica o su grupo de poder.
Sea como sea, está claro y es muy evidente que los controladores del mundo son los que ponen y quitan presidentes, son los que orquestan los medios de comunicación, son los que generan todos los sistemas de entretenimiento, son los que en definitiva manejan todos los medios materiales y se valen de todo tipo de artimañas y estrategias para mantener a la población anestesiada, inconsciente y confundida. O sea, sin saber exactamente lo que está pasando, y el objetivo de ellos es que tú pases por tu vida habiendo vivido una vida de semi-esclavitud o de esclavitud completa, pero vamos a decirlo semi-esclavitud, dado que no es explícita, que vivas encadenado a una serie de capas mentales muy, muy, muy profundas que prácticamente nadie llega a percibir a lo largo de su vida y que jamás te intereses por quién está manejando las cuestiones desde los hilos, o quién está moviendo los hilos desde no me sale ahora la palabra, desde bambalinas, o sea, desde detrás del escenario. Sea como sea, nosotros podemos darnos cuenta de que si imaginamos cómo serían estos controladores y les hiciéramos un diagnóstico psicológico, veríamos que muy bien de la cabeza no están. Me resisto a llamarles inteligentes porque como mucho llegarían a ser astutos, es decir, a utilizar su intelecto de una manera que puede ser con un altísimo nivel de complejidad, solo que subordinada completamente a instintos de lo más burdos. O sea, si alguien tuviera, una persona normal y corriente, esos impulsos o instintos de control y de sometimiento hacia los demás, esa desconexión de su corazón, de su empatía, de su intuición, esa desconexión del bien y de la generosidad, diríamos que muy bien no está psicológicamente. Ese sería el diagnóstico natural. Con lo cual, nos estamos enfrentando a tarados mentales y a psicópatas. Entonces, por fuerza tienen que tener muchísimas debilidades y muchísimas flaquezas. No idealicemos jamás a una persona que ni siquiera es capaz de gestionar de una manera razonable su mundo interno, porque alguien que tiene esas pulsiones tan psicopáticas y que es capaz de realizar actos tan deleznables, desde luego no puede ser feliz, no puede ser amorosa, no puede estar en paz interna y en serenidad, y por lo tanto, por fuerza, va a cometer muchísimos errores, algunos escandalosos, con lo cual, insisto, tienen que tener por fuerza debilidades, algunas muy obvias, que las vamos a ir señalando. La principal es que son personas que no pueden controlarse a sí mismas, si no, no volcarían ese control hacia los demás. En segundo lugar, están absolutamente aferradas al poder. En tercer lugar, necesitan esconderse de los demás, no pueden ejercerlo abiertamente, sino que necesitan una grandísima infraestructura para esconderse, una red de intermediarios tremenda, una necesidad de tener que formar a soldados que puedan ser obedientes, sus mayordomos, sus intermediarios, a los que tienen que someterles a todo tipo de torturas psicológicas para disociar su personalidad en alters, lo que se llama el proyecto MK Ultra, que si ese es el proyecto que había en los años 60 o 70, imaginad en qué punto debe estar a día de hoy, si eso es la parte que se llega a reconocer abiertamente con archivos desclasificados, imaginemos cómo pueden ser de sofisticados los métodos de ahora, pero que tienen exactamente ese mismo fundamento, que es intentar separar y romper al ser en partes. Ellos también tienen que tener ese ser roto en partes, roto en pedazos, con lo cual, insisto, son estructuras psicológicas extremadamente vulnerables y que ya están hackeadas de base. O sea, son programas rotos. Entonces, no podemos enfrentarnos a un programa que está roto. Veremos que nosotros, precisamente, los que estamos en un camino espiritual, podemos enfrentarnos porque vamos en el camino contrario. El camino contrario es la integración, tratando de integrar, de conectar las diferentes áreas del ser, que mis instintos, que mis emociones, que mis pensamientos, que mi ser, que mi alma, que mi espíritu, todos vayan yendo al unísono, mientras que en su caso lo que están haciendo es que una parte domine sobre otras. O sea, aquello que intentan hacer hacia afuera, que una parte suministre toda la energía a la otra, es lo que pasa dentro de ellos, por una ley de correspondencia, de reflejo y de fractalidad. Ellos hacen hacia afuera lo que primeramente se han hecho a sí mismos o les han hecho a sí mismos. Con lo cual, insisto, son personas psicológicamente muy débiles. Imagino que diréis, bueno, pero tienen
unas infraestructuras militares, económicas tremendas. Tienen unos conocimientos técnicos de cómo manipular los procesos cognitivos muy avanzados. Tienen acceso a tecnología oculta, a medicina oculta, a ciencia oculta, la más avanzada, la de mayor calidad, la tienen para ellos. Y además a nosotros nos entorpecen, nos confunden y nos lanzan todo tipo de información de mierda, nos mantienen entretenidos con burocracias, con trámites imposibles, con impuestos, con guerras orquestadas por ellas en los medios de comunicación, con entretenimientos baldíos en definitiva, para que jamás miremos en nuestro interior y empecemos a hacer esa búsqueda personal y de empoderamiento. Bien, insisto, si necesitan crear toda esa infraestructura es porque no son tan poderosos. Yo lo único que veo es a un niño asustado que va creando muros y muros y muros y muros y muros para intentar que nadie se acerque a ellos. Pero precisamente, si vemos el rastro que van dejando las miguitas del pan, poco a poco iremos entendiendo exactamente cómo funcionan y cómo podemos librarnos de ellos para siempre. Hay que darse cuenta que ellos de vez en cuando se coordinan en una serie de acciones que son de carácter muy categórico y muy obvio, como por ejemplo cuando nos encerraron en 2020. Allí es evidente que todas las agendas, todos los gobiernos actuaron al unísono, actuaron de forma coordinada y respetaron una narrativa prácticamente de forma calcada, con alguna ligerísima excepción, pero que formaba parte, como es obvio, del grupo de control, un país como Suecia, con un confinamiento un poco más liviano, pero en definitiva, la estructura de la narrativa era idéntica en todos los países del mundo. Ergo, los controladores gobiernan todos los países del mundo, o por lo menos lo hacían entonces. También tienen algunos puntos de la agenda, como la Agenda 2030, a la que prácticamente se adhieren todos los países del mundo. Luego, si alguno no se adhiere, pues será una falsa oposición u oposición controlada o disidencia controlada, que es intentar aglutinar parte del descontento poblacional creando una representación ficticia. Entonces, si este país o este gobernante aparentemente se opone, yo me adhiero, traspaso mi energía y mi representación en ese gobernante que aparentemente está haciendo la lucha por mí, y como él está haciendo la lucha por mí, finalmente perderá esa batalla, la seguirá perdiendo, pero parecerá que está plantando cara, y yo finalmente no haré nada, porque he delegado mi fuerza de trabajo, mi fuerza de lucha, mi fuerza de oposición, la he delegado en él. Con lo cual, con eso han ido jugando todo el rato con una narrativa de derechas y de izquierdas. Siempre hay un partido hegemónico que quiere proponer leyes aberrantes, otro partido que aparentemente se opone, uno se puede colocar a favor del que se opone, y de esa manera parece que tú ya estás actuando y estás, de alguna manera, haciendo la oposición real contra ese movimiento que ya está pactado de antemano. Como ya sabemos, esa narrativa de partidos es ficticia. No hay realmente nadie que esté de nuestra parte desde las instituciones. Sí que puede haber versos libres, sí que puede haber individuos, algún político, alguno que ha llegado pronto, que todavía no se ha enterado de qué va la película, que pueda actuar con cierta autonomía, pero nunca va a tener suficiente poder de decisión como para ser una oposición real. Así que lo principal es aprender a no delegar en otros nuestra capacidad creadora. Y ahí entraremos en el campo de la metafísica, pero energéticamente no necesitamos de representantes. Y es más, podemos cooperar entre nosotros, apoyarnos entre nosotros, pero no nosotros como representación. Yo no quiero que nadie me represente a mí y tampoco quiero representar a nadie. Sin embargo, apoyo a todos los que están en la misma cruzada. Apoyar por simpatía, por cooperación, por solidaridad, pero no por representación, no porque el otro sea realmente el que va a hacer el trabajo. Digo, no, todos tenemos nuestra parte de trabajo y si uno en un momento dado tiene que ser reemplazado, será reemplazado por otro. Pero no puede haber, en ningún caso, una representación formal e irreemplazable de ninguna de las funciones defensivas para protegernos respecto a esta agenda genocida. Como hemos dicho, se pueden coordinar entre ellos, hay un gran plan global y lo bueno es que ese plan, aparte de tener muchas fisuras, requiere de la participación de, como hemos dicho, muchos intermediarios, la mayoría de los cuales
no son obedientes, no son personas leales, tienen que estar constantemente amenazadas, tienen que estar constantemente recibiendo prebendas e incentivos, tienen que tener miedo al posible castigo y además tienen que tener la suficiente capacidad cognitiva como para ejecutar correctamente las órdenes. O sea, son personas falibles, están sujetas a cometer errores y además los que controlan van a tener que supervisarles porque si les dieran demasiada autonomía, acabaría generando una rebelión entre ellos. Entonces, no pueden darle demasiada autonomía, no pueden darles todo el plan masticado, no pueden saber demasiada información porque entonces serían susceptibles de irse de la lengua y hablar más de la cuenta. Por lo tanto, todos los intermediarios tienen una información muy reducida, muy limitada, no conocen para nada hacia dónde va el plan, porque si no podrían cometer lapsus linguae y decir cosas que no deben o irse de la lengua, como decíamos, y por lo tanto pueden cometer errores básicos e incluso competir entre ellos, porque se permite cierto nivel de oposición real, por eso a veces hay políticos o empresas o países que sí que luchan entre ellos por algunas cuestiones concretas, pero nunca contra la estructura base de la mafia. O sea, contra eso no se puede luchar, pero sí contra algunas cuestiones particulares concretas, insisto, porque se permiten entre ellos cierta libertad también para que exista una oposición real, porque si es real, te la vas a creer, porque es mucho más fácil de calibrar energéticamente que realmente esas dos personas se odian. Y cuando se insultan, no están fingiendo, sino que realmente se tienen asco unos al otros o que se quieren sabotear unos a otros y hay oposiciones reales. No todas están orquestadas. Y eso también es lo que nos crea mayor confusión. El hecho de que ellos realmente, muchos de los representantes políticos, realmente sí que se enfrentan entre ellos, sí que se odian, sí que están haciendo una parte de partido que es real, pero otra es ficticia. Cuando llegan ciertas órdenes de arriba, hay un momento que en según qué cuestiones, ahí no tienen libre determinación. Ahí están sujetos a unos pactos de los cuales no pueden escaparse. Por eso podemos ver personajes que son bastante creíbles porque en cierto modo, en algunos aspectos concretos, son honestos, dicen la verdad. Si siempre dijeran la mentira, habría un momento que te confundiría. No, dicen la verdad en algunos asuntos y en otros, cuando están bajo el flujo de la agenda, tienen que mentir, tienen que actuar, tienen que manipular deliberadamente y ahí es cuando uno los detecta, cuando todos los políticos, todas las instituciones se alinean con la ideología de género, se alinean con la agenda de comer insectos, se alinean con la agenda del cambio climático, ahí evidentemente puede haber discrepancias, pero ninguno las va a explicitar o si lo hace alguien será de una manera muy residual en algún partido marginal o un partido extremo. Precisamente para que si tú tengas una posición crítica, por ejemplo, con el calentamiento global, la única representación política al respecto será un partido extremista y por lo tanto, si tú manifiestas una opinión contraria al cambio climático, te van a tachar de extremista porque los únicos representantes políticos que están defendiendo esa postura, pues serán de carácter extremadamente radical, con puntos violentos y además con una agenda que seguramente es abiertamente discriminatoria, que es abiertamente injusta con algunos colectivos sociales, para que los demás, los ciudadanos, te asignen automáticamente que si estás en contra del calentamiento global o de la ideología de género, es porque eres poco más que un cavernícola, un nazi o algo peor. Así que, como vemos, esos intermediarios pueden fallar porque tienen que ejecutar un papel en algunos puntos. Podemos detectar fácilmente por inferencias cuál es el plan original, porque básicamente lo que buscan es controlarnos, confundirnos y que no nos demos cuenta del hechizo que está pesando sobre nosotros, las capas de hechizo que tengamos y sobre todo que no nos revelemos de ninguna manera. Hay una parte puramente energética y metafísica que es la base de todo lo que está sucediendo aquí. Y es verdad que a nivel material no tenemos nada que hacer en un enfrentamiento frontal. O sea, no podemos luchar contra su estructura militar, no podemos luchar contra su estructura económica. Además, ellos
está claro que no son personas ociosas los que están en la cúspide de la pirámide, porque tienen que supervisar, como decíamos, tienen que estar pendientes, no pueden dejarlo al albur. O sea, son personas que dudo que estén en una playa tomando gin tonic, sino que estarán todo el día encima y encima y encima de los unos de los otros para asegurarse que el plan se cumpla. Con lo cual, insisto, están taradísimos, están fatal de la cabeza. Y eso implica que deben estar en estados de ansiedad muy profundos, con una mente muy paranoica, durmiendo muy poco y en una actitud de tensión constante. Eso significa, si una persona está en una tensión constante, el nivel de vulnerabilidad psicológica es muy alto. Eso quiere decir, y esto que puede parecer una tontería, y es que el hecho de que exista una oposición real, que haya muchos que nos defendamos, que nos demos cuenta del embrujo, por lo menos parte del embrujo, que nos demos cuenta de que existe el sistema de control, aunque no podamos comprenderlo en su complejidad con todas sus capas y podamos comernos a alguno de los globos sonda que nos lanzan, porque son muchísimos, eso les ofende, les molesta. No penséis que son impermeables, que se las resbala todo, que nos miran como hormiguitas. No, no. Les molesta soberanamente que haya gente que se rebele, que se enfrente, que los critique. De ahí que dentro de la agenda hayan campañas tan fuertes en contra de lo que ahora se llama desinformación. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos existe una libertad de información, de opinión, por cualquier medio de difusión. Información. ¿Por qué creéis que le llaman desinformación? Para intentar decir que lo que uno emite contrario al relato oficial no es información. Que eso ya ni siquiera encaja con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con lo cual habría que entrar, entonces vamos a ver qué significa información. Tiene que ser información veraz, aprobada por quién, por alguna autoridad, por autoridad al fin y al cabo. Pues están intentando subvertir conceptos y palabras sencillas como la información. La información es algo neutro, la información ni siquiera tiene por qué ser veraz, ni siquiera tiene por qué ser creíble, simplemente es información. Lo mismo que la opinión, tú puedes opinar lo que te dé la gana, y eso debería estar, de hecho está formalmente, en la cúspide de nuestro sistema normativo. O sea, la libertad de expresión y de difusión por los medios que uno quiera. Y eso está recogido finalmente en todas las constituciones, que es la parte superior de todo el sistema normativo. Y luego hay leyes que regulan y tratan de limitar esa libertad de expresión. Y se puede entender que la libertad de expresión pues, puede tener algunos límites razonables en tanto cuando hay amenazas, cuando hay delitos de odio flagrantes, puede entenderse en algunos supuestos muy concretos, pero esos supuestos se van ensanchando y extendiendo hasta el punto de que se impide o no se permite dar opiniones sobre métodos alternativos en términos de salud, por ejemplo. Cuando ya no se permite ni siquiera discrepar en términos de salud, entonces ahí ya se entra en desinformación y por lo tanto estamos ante una dictadura de pensamiento. Cuando persiguen de un modo tan abierto, tan explícito y tan feroz cualquier planteamiento que se salga fuera del dogma oficial, es porque tienen miedo. Es porque temen que realmente esas informaciones se divulguen, empiecen a caer en manos de los individuos y que estos se empoderen. Hemos hablado en algún momento dado del hechizo, de los hechizos. Todos estamos sujetos a diferentes capas hipnóticas. Pensemos por qué utilizamos muchas veces la palabra despertar o estar despierto en contraposición a estar dormido. ¿Qué ocurre cuando nos dormimos? O sea, ¿cómo pasamos del estar despierto hasta estar dormidos, física y fisiológicamente? Pues, si os fijáis, la mente va entrando en capas más profundas y va desconectándose de los 5 sentidos. O sea, primero cierras los ojos, intentas aislarte acústicamente, o sea, no prestar atención a lo que sucede afuera, o sea, vas desconectando la información de lo que te llega afuera y dejas de prestarle atención, intelectualmente hablando, a lo que sucede afuera, con lo cual, incluso aunque te duermas con la tele puesta o con un vídeo puesto, intentas no prestarle suficiente atención, pierdes el hilo y entras en un discurso interno cada vez más caótico, cada vez más enrevesado, cada vez más desordenado. Eso es dormirse. Y estar dormido es permanecer en ese estado. O
O sea, el equivalente a una persona que decimos que está físicamente consciente y despierta en el sentido clínico, pero que está dormida en el sentido energético, espiritual o psicológico. Significa que sus procesos mentales actúan de un modo similar a cuando estamos durmiendo, cuando estamos soñando. Cuando estamos soñando, los pensamientos saltan de aquí para allá y sobre todo nos cuesta mucho entender dónde estamos situados. O sea, la pregunta más complicada de responder cuando estamos dentro de un sueño es: ¿esto cuándo ha empezado? ¿En qué día estoy? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que ha empezado? ¿Hacia dónde quiero ir? O sea, nos cuesta mucho ubicarnos en el espacio-tiempo. Eso es estar dormido. Una persona dormida es aquella que le cuesta ubicarse en el espacio-tiempo. El espacio es en el mundo en el que vive, en la sociedad en la que vive, respecto a lo que está pasando. Y eso se va produciendo porque hay capas y capas y capas de confusión para que uno no atienda lo que está pasando y viva en una micro burbuja de realidad. Esa micro burbuja de realidad empieza a fraguarse en el colegio, donde somos adoctrinados, es decir, nos están dibujando una historia de la humanidad. Todos hemos sido educados en que primero está la prehistoria, luego está la edad antigua, luego está la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Todos tenemos esa estructura en nuestra cabeza. O sea, es un mapa mental común entre todos nosotros. Y todos tenemos ideas de la edad antigua, de la antigua Grecia, un poquito del antiguo Egipto y prácticamente nada de las culturas orientales, de cómo era la antigua China milenaria, o la antigua India, o la América hindú. O sea, bueno, no sé, supongo que en otros países en los que me estáis escuchando tendréis otra historia, pero por lo general, en cada parte del mundo nos explican la historia desde un lugar muy particular. No nos explican la historia del mundo en general. Entonces, todos estamos viviendo en pequeñas burbujas culturales, burbujas históricas, y todo eso nos va encerrando en un sueño, nos va atrapando en una estructura completamente limitada. Y no nos damos cuenta, pero el mundo en el que queremos vivir es el mundo que nos ha dibujado la ciencia, lo que nos han dicho que es real, ese espacio exterior al que ninguno de nosotros ha ido, pero nos han dicho que hay galaxias y clústeres y agujeros negros, cuando esto que nos lo han explicado todos en el colegio, cómo funciona el sistema solar y las galaxias y demás, nadie ha podido comprobar absolutamente nada. Nosotros vemos un cielo estrellado y punto. No hay más. Todas las demás historias son criterios de autoridad de gente que supuestamente ha hecho todas las mediciones y comprobaciones, pero eso no lo hemos visto. Pero esa idea del espacio, tal y como funciona, la tenemos todos en la cabeza. Forma parte de nuestra estructura mental. La manera en que cómo funciona la política forma parte de nuestra estructura mental. Y cualquiera que piense o razone no puede salir fácilmente de esos barrotes. Esos hechizos nos mantienen dormidos. Nos han trasladado y traspasado un marco de realidad limitante, donde no existe la energía, donde la metafísica es una fantasía o es una mentira indemostrable. Nos han vendido un paradigma científico que por supuesto es limitante, donde todo cuesta muchísimo, muchísimo, muchísimo de demostrar a ciencia cierta, y al final cuestiones que son obvias a simple vista, necesitas de no sé cuántos miles y miles y miles y miles y miles de euros o de dólares en investigaciones para demostrar una cosa que es obvia, pero ahora ya está formalmente demostrado científicamente porque hay un estudio que avala algo que para ti era intuitivo. Y finalmente se acaban negando cuestiones como la intuición, como la resonancia, como el hecho de que somos campos energéticos impermeables y que somos además confluyentes entre nosotros. Todo eso está negado porque no hay una demostración formal, pese a que todos a veces hemos sentido cosas de otras o hemos somatizado cosas que le pasan a otras personas. O sea, hemos visto cómo nuestros campos energéticos se influyen mutuamente. Y sin embargo, como eso no es demostrable, queda como una quimera. Lo mismo que cuando alguien empieza a ver números sin parar, empieza a tener sincronías, empieza a tener sueños premonitorios, como esos fenómenos, a pesar de que son reales y demostrables internamente, no están testados en laboratorio científicamente, uno tiende a dudar de sus propias experiencias. Entonces, ellos nos han inculcado, nos han inducido con ese tipo de sueños, y despertarnos es darnos cuenta de que esas capas están, de que si yo no me lo planteo, si no lo tengo claro, me doy cuenta de que la frase
científicamente demostrado, prácticamente mi psique equivale a verdadero, equivale a cierto y por lo tanto a irrefutable. Eso es una banalidad, eso es mentira, es una falacia absoluta. No es cierto que algo que digan que está científicamente demostrado es cierto y es incontrovertido. Sobre todo porque en la ciencia no se puede demostrar nada. No hay demostraciones científicas. Las demostraciones son matemáticas. En un juego cerrado, con unas variables cerradas y generadas de antemano, se pueden hacer demostraciones. En la realidad siempre hay cosas que se nos pueden escapar. En el mundo fáctico, en el mundo de los hechos, podemos tener explicaciones a fenómenos muy plausibles. Explicaciones a fenómenos que parecen auténticamente reales, pero filosóficamente no existe tal cosa como una demostración científica. Existen pruebas, existen teorías sólidas, pero no existen demostraciones. Pero tenemos todos codificado, porque todos hemos sido educados en ese hechizo, que existen ese tipo de codificación, esa realidad científica y esa demostración. Despertar es ir poco a poco deshaciendo esas capas. Cada vez que yo rompo una capa, ¿qué hace mi intelecto? ¿Qué hace mi mente? Ensancharse, empezar a buscar un nuevo límite. O sea, lo primero que hace es hacerse preguntas. Me hago nuevas preguntas. Esas nuevas preguntas llegan hasta que encuentro un tope. El tope es ese lugar en el que yo no soy capaz de hallar respuesta. ¿Por qué no soy capaz de hallar respuesta? Porque tengo otro límite, tengo otro hechizo, ese otro hechizo que tengo que deshacer. Cuando uno pide información, si uno energéticamente a sus guías, a su yo superior o como quiera, le pide información sobre una cuestión, aunque te llegue esa información, tienes que deshacer ese tope mental, ese hechizo, esa capa que se te ha incluido, para que puedas absorber la nueva información. Si no, aunque te llegue, no vas a saber encajarla, no puedes. Necesitas deshacer los hechizos previos para poder incorporar una información nueva. ¿Y cómo se deshacen? Primero tengo que empezar a darme cuenta de todo lo que hay en mi cabeza, todo lo que creo que sé. Por eso hablamos de desaprender. Cuando hablamos de desaprender, estamos intentando cuestionar las cosas que supuestamente ya sabemos. Ni siquiera el objetivo primordial de ello es llegar a la verdad. O sea, cuando empezamos a cuestionar lo obvio, no significa que todo cuestionamiento nos tenga que llevar a una conclusión definitiva verdadera, o incluso cuestionamos algo obvio y tal vez la conclusión original que teníamos era cierta. No es eso, no es que todo lo que sepamos sea falso. Pero en ese ejercicio de lo que sabemos o de lo que queremos saber, vamos a detectar fallas, cosas que hemos pasado por alto, cosas que hemos omitido porque no era práctico. Y al hacer eso, al abrir una nueva caja de Pandora, vamos a ir sacando más y más y más información. Nuestra mente se va a ensanchar y la información que va a ir llegando la vamos a poder encajar. Así que con una actitud de cuestionamiento respecto a todo lo que creemos saber, vamos deshaciendo el hechizo. Y al deshacer el hechizo, lo que ocurre con nuestro campo energético, ya no solo nuestro campo mental, sino el energético, es que se va ensanchando. Cuando nuestro campo energético se ensancha, todo lo que ellos nos hacen tiene mucha más dificultad para cuajar. No nos puede hacer tanto daño. Tenemos más recursos para poder confrontarle. Una persona que piensa en términos del sistema, y os puedo asegurar que todos pensamos todavía en términos del sistema, en un nivel más o menos avanzado, pero todos todavía pensamos en términos del sistema, siguiendo las coordenadas del sistema, unos más que otros, unos en unas cuestiones más que en otras. Estamos jugando con sus reglas. No estamos jugando con las reglas reales. Es como si estuviéramos jugando al ajedrez y nosotros solo moviéramos los peones. No supiéramos que tenemos otras fichas. Y la partida nos parece imposible. Porque digo, joder, yo solo estoy jugando con peones. Y por lo que sea, yo no utilizo la reina, no utilizo los alfiles, no utilizo el caballo, porque no sé ni que existen. Y los tenemos todos. Estas son nuestras herramientas energéticas. Nuestras herramientas energéticas nivelan completamente la batalla. ¿Por qué la nivelan? Porque ellos no la saben utilizar bien. Ellos saben sabotear las nuestras, ellos saben usar una pequeña parte, una pequeña porción de las suyas, pero ellas no pueden unirlas todas.
Nosotros sí que pudimos unirlas todas. Ellos, insisto, están disociados. Pueden utilizar, por ejemplo, la fuerza por la fuerza, el control por el control, la seducción por la seducción, pero no pueden unir fuerza, control y seducción al mismo tiempo. No pueden hacerlo. No saben hacerlo porque están disociados entre ellos. Al estar disociados, ellos no pueden mover la energía del corazón. Son incapaces. La energía del corazón, que es la que las sintetiza y las aglutina todas. Nosotros sí que podemos. De ahí que el camino espiritual, el crecer internamente, el amarse de verdad a uno mismo, el empoderarse en el mejor sentido de la palabra, el descubrir que somos auténticos generadores de realidad, que lo que sucede en nuestro campo energético finalmente se va a reflejar hacia afuera, que si nuestro campo energético es fuerte, sólido, robusto y está armonizado, se vuelve prácticamente impenetrable. Si eso lo comprendemos, entonces nos hacemos invencibles a sus hechizos. Y poco a poco, incluso, insisto, aunque se nos cuelen pequeñas agresiones, porque se colarán, siempre las hay, no hay que tampoco culparse por ello, aunque nos aparezcan gente que nos viene a sabotear, que siempre van a aparecer, insisto, tampoco hay que culparse por ello, siempre habrá saboteadores, siempre habrá problemáticas. Lo importante es cómo las encajemos. Nuestro sistema energético es demasiado grande como para que no se cuele nada, pero lo importante es nuestra capacidad de absorción, asimilación y transmutación de los elementos negativos o estímulos negativos que nos llegan desde fuera. El a mal tiempo, buena cara, que me fastidias por aquí, no pasa nada, utilizaré tu fuerza a mi favor. Que comprendo que estamos en un juego y que cada vez que el enemigo me agrede o me ataca, realmente me está dando su poder, me está dando su energía, está poniendo atención sobre mí. ¿Nos debería preocupar que nos persiguieran, que nos hostigaran, que nos censuraran? Todo lo contrario. Nos están recordando el poder que tenemos. No nos censurarían si la información que estamos manejando no fuera poderosa. No intentarían desacreditarnos y ridiculizarnos si la información que manejáramos no fuera poderosa para nosotros y por lo tanto contraria a sus intereses. Si no hubiera un despertar, no intentarían calificar cualquier información de tipo esotérico, metafísico o espiritual de sectaria, de charlatanería, de fantasía, de engañabobos, para intentar que la gente no se involucre en estos temas o que no crea en estos temas. Va a intentar siempre que se sienta estúpida, que se sienta que forma parte de una secta peligrosa, que se sienta vulnerada, o sea, va a intentar que te sientas mal simplemente por pensar en términos de poder. Van a intentar manipular tu intelecto y jugar con todos tus mecanismos básicos de defensa para que todo tu sistema de alerta se ponga en estado de alarma cada vez que una información que es potencialmente empoderadora llegue a tu vida. Lo van a hacer sin parar, van a crearte ese condicionamiento. Cuando te des cuenta de que el poder lo tienes siempre tú, que siempre lo has tenido tú, y que no se trata de evitar las agresiones o las trampas o los engaños, sino de enfrentarlos directamente y darte cuenta de que no tienen poder sobre ti, entonces los hechizos se deshacen y no solo se deshacen, sino que la energía que te estaba tapando el hechizo se convierte en fuerza para ti. Cuando hablamos de despertar, ¿qué es? Precisamente, cuando nosotros venimos del estado del sueño, ¿qué significa que despertamos por las mañanas o a la hora que nos despertemos? Que otra vez volvemos a ubicarnos en el espacio-tiempo. Digo, es verdad, me dormí más o menos hace X horas, ahora estoy despierto, estoy en la cama, estoy aquí, hoy es el día tal, tengo estas tareas por delante, o sea, ubicación espacio-temporal. Justo lo que pierdo cuando estoy dormido, lo recupero cuando estoy despierto. ¿Cuál es el equivalente a la ubicación espacio-temporal en términos energéticos? Saber quiénes somos. Saber quiénes somos en este mundo. ¿Solo somos este pedazo de carne y ya está? No lo parece. De hecho, los animales domésticos, por ejemplo, tienen una identidad mucho más conformada que los animales de la selva. ¿Por qué es eso? Porque los animales domésticos son nombrados, tienen un nombre por parte de otros seres humanos que les reconocen por ese nombre, con lo cual tiene una identidad más formada que no un perro callejero o un gato salvaje. Nosotros tenemos una identidad
primero una identidad social, la que nos ha atribuido la sociedad y la que nos ha atribuido el sistema, con un nombre, con unos apellidos, y eso es lo que nos da una identidad ficticia, la que nos han dado. Pero tenemos una identidad real y espiritual. Y dice, ¿y cómo nos ubicamos en esa coordenada espaciotemporal? ¿Quiénes somos realmente? De hecho, pretendemos que nos lo digan otros, que otros nos digan exactamente quiénes somos. Bueno, pues puedes usar a los otros para descubrirte, pero ellos no van a decirte quién eres, y aunque te lo digan, tampoco te va a servir de mucho, porque si no te lo crees, no importa que alguien te lo diga. Entonces, ¿cómo descubres quién eres? Pues en gran parte una manera de saberlo es, bueno, utiliza a los otros, compárate con los otros, porque habrá cosas en las que eres muy similar a otros y cosas en las que eres muy diferente. Todo ello que está definiendo tus características principales. ¿Cómo son tus características espirituales? ¿Cómo es tu yo espiritual, tu yo energético? Pues muy parecido a este. Las características nucleares, lo básico, lo esencial, lo más puro que hay en ti, en este avatar, es idéntico a lo más puro que hay en ti a nivel espiritual. O sea, tienes que despojar a tu yo espiritual de todo lo que son manías y peculiaridades típicas del avatar. O sea, mis gustos culinarios, mis gustos estéticos, todo eso es bastante secundario. Fíjate exactamente cuáles son tus rasgos esenciales. ¿Eres más comunicativo, más guerrero, más vincular, más sensitivo, más masculino, más femenino, más neutro? ¿Qué eres? Porque eso sí que está hablando de la estructura de lo que realmente eres. Tu cuerpo energético central, llamaríamos el cuerpo de quinta dimensión, lo que llamarías el alma, que al fin y al cabo también emana del espíritu. Sería como una fractalidad de esa identidad superior. A medida que tú te conectes con esa identidad superior, no te van a poder engañar. Vas a empezar a despertar porque sabes quién eres. Y si te fijas, la mayor parte de la confusión viene precisamente en que otros te están calificando respecto a cómo te ven ellos, pero no cómo realmente eres tú. ¿Cómo te sientes tú que eres? Si te fijas, si tienes una connotación negativa de ti mismo, será porque estás acumulando juicios que has recibido de los demás, cosas que te han dicho de los demás o comparaciones torticeras que has hecho con otros. Tu percepción interna, antes de que entren valoraciones intelectuales, ¿cuál es? Haz ese ejercicio y te darás cuenta de que eres un ser poderoso, auténticamente poderoso. No como esos controladores que precisamente han eliminado, se han desconectado de su identidad real y han fortalecido una identidad ficticia, una identidad residual, una identidad que en definitiva son personas que, aunque están controlando el mundo, solo viven para ello. Son personas que ni siquiera son públicas y que, insisto, estarán todo el puñetero día controlando unos a otros. Nos damos cuenta de que esos controladores en el final tienen vidas extremadamente vacías. Es una tarea tremendamente ingrata. El que está controlando una granja, pero está todo el día controlando la granja, es tan esclavo como el animal que está allí. Ese granjero está absolutamente dependiendo constantemente de que haya un flujo económico, que nadie despierte, que todo se mueva allí. Es un jodido estrés. Insisto, son extremadamente débiles y no pueden contraponer energéticamente a seres soberanos que se han reconocido y recordado a sí mismos. Reconocernos a nosotros mismos, saber quiénes somos, ni siquiera necesita que recordemos nuestro nombre de alma o o la imagen que tenemos en otros mundos. No importa. De hecho, os lo voy a decir de otra manera. Si quieres, invéntatela. Invéntatela porque lo que te vas a inventar, o sea, lo que te gustaría ser, no se va a alejar demasiado de lo que realmente eres. O sea, uno no fantasea de manera arbitraria, fantasea de acuerdo a los anhelos que hay en tu alma. La fantasía, la invención, la imaginativa, no es algo arbitrario o inducido únicamente por programaciones mentales. Hay algo inherente allí. Entonces digo, bueno, invéntatelo. ¿Qué te gustaría ser? Puede ser que a lo mejor no lo aciertas a la primera, pero no te vas a alejar demasiado. Y poco a poco, si vas depurando la imagen de lo que realmente eres, te darás cuenta de que sí, sabes perfectamente lo que eres, sabes lo que has venido a hacer, sabes
que eres soberano y que realmente te dejarás hacer hasta donde tú permitas. Que si en un momento dices, hasta aquí, no más, no consiento en ninguna intromisión más, no se van a entrometer más, porque, insisto, como seres soberanos que somos, ya ni siquiera tengo que acudir al libre albedrío, sino como seres soberanos que somos, tenemos suficiente potencia energética como para poder mantener nuestra soberanía completamente blindada de cualquier interferencia externa. Los demás tienen derecho a intentar manipularte, a intentar confundir, tienen todo el derecho del mundo a intentar hacerlo, pero no pueden penetrar en tu núcleo interno, pueden penetrar en la parte exterior de tu burbuja energética, en tu cuerpo mental, ahí pueden interactuar y decirte lo que les dé la gana, pero no pueden forzarte a cambiar tu naturaleza si tú no lo permites. Si no lo permites, no van a poder hacerlo. Incluso en el nivel de agresión física, desde algún lugar se ha permitido. Vamos a intentar eliminar ello. Vamos a darnos cuenta, a decretar de una manera muy consciente que somos soberanos, que siempre lo seremos y que si en algún momento, por descuido, negligencia, consciente o inconscientemente, hemos afirmado o insinuado lo contrario, lo anulamos inmediatamente. Somos soberanos aquí, ahora y para siempre. Un abrazo a todos.